Hola a todos. Hoy es martes, 10 de marzo de 2026, y nuestro querido amigo, el profesor Mohammad Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un honor. Profesor Marandi, hay un momento muy importante en Irán ahora mismo. Tenemos un nuevo líder, y mucha gente en Occidente no sabe quién es ni cuál será la política de su gobierno. ¿Qué puede contarnos para ayudarnos a entenderlo? La política de Irán, bajo su liderazgo, será menos flexible, más flexible. Es similar a lo que hacía su padre antes de ser martirizado en el ataque israelí-estadounidense. ¿Qué podemos aprender de sus políticas? No hay muchos vídeos ni grabaciones disponibles para entender su postura. ¿Usted me entiende? ¿Está siguiendo el tema? Es un erudito religioso. Ha estudiado a un nivel muy alto y ha enseñado a estudiantes religiosos de alto rango durante unos 20 años. Además, aparte de su formación religiosa en el seminario, ha estudiado en una universidad. Habla con fluidez árabe e inglés. No estoy seguro sobre otros idiomas, pero su padre domina varios. Trabajó en la oficina de su padre durante muchos años. Todos los hijos del Ayatollah Khamenei son muy discretos, como sabes. Nunca se les ve en televisión ni en actividades públicas. A veces, por ejemplo, durante manifestaciones, algunas agencias de noticias privadas pueden mostrarlos si participan con sus esposas e hijos en una marcha o algo parecido. Pero la mayoría de la gente no reconocería a ninguno de sus hijos si los viera por la calle, y él mismo no es una excepción. Ninguno de los hijos del Ayatollah Khamenei, del mártir Ayatollah Khamenei, está involucrado en ningún negocio. No tienen empresas. No es que el Ayatollah Khamenei esté en contra de los negocios, pero cree que las personas de su entorno, aquellas vinculadas a él, deben abstenerse de cualquier tipo de actividad empresarial. Por eso, ninguno de sus hijos, incluido el Ayatollah Sayyid Mushtaba Khamenei, tiene negocios. Es una persona muy conocedora de las políticas y sus vínculos con figuras políticas y militares son muy sólidos, ya que ha trabajado en la oficina de su padre durante todos estos años. Ha sido asistente de su padre durante todo ese tiempo. Supongo que veremos una continuidad. Sus ideas son similares a las de su padre. Pero Irán ha cambiado, Nima. Ya sabes, después de la guerra, después de 2 guerras consecutivas en las que Estados Unidos intentó engañar a los iraníes y luego lanzó un ataque repentino. Y después del martirio de todos esos niños, quiero decir, hace apenas un par de horas, bombardearon las autopistas de Teherán. Han estado bombardeando escuelas, han estado bombardeando hospitales, han estado bombardeando la radio y la televisión iraní varias veces. Me invitaron a un programa y cuando fui allí, vi que el edificio al que había ido en el pasado para el canal de noticias había sido bombardeado. Así que me llevaron a otro edificio. Después de hacer mi entrevista y marcharme, 1 hora más tarde bombardearon ese también, todo el complejo otra vez. Así que ya sabes, esto es a lo que se enfrentan los iraníes. Y ha habido algunas escenas extraordinarias, realmente extraordinarias, en todo Irán durante estos 10 días. Cada noche, muchos millones, decenas de millones de personas salen a las calles por todo el país y también en Teherán. Desafiando a Estados Unidos, desafiando a Trump, desafiando esta guerra occidental contra Irán, en la que todos sus aliados regionales son cómplices. Ayer fui testigo de un acontecimiento extraordinario. Fui a la Plaza Al-Ghalab. No estaba cerca de la plaza porque había mucha gente, pero me encontraba al este de la Universidad de Teherán, en la calle Engelab, sí, al este de la Universidad de Teherán, en Engelab. Y entonces, con toda esa gente en las calles, arrancaba un enorme ataque aéreo sobre Teherán.
Profesor Marandi, le hemos perdido por un momento. Mencionó a toda esa gente en la calle y luego no le oímos. Sí, así que yo estaba allí, en la calle Engelab, al este de la Universidad de Teherán, entre la multitud. La gente estaba allí para apoyar al nuevo líder y en desafío al régimen de Trump y a la coalición de Epstein. Entonces empezaron a bombardear Teherán. Fue un ataque más intenso, no muy lejos, y nadie se movió. Nadie. Hombres, mujeres, niños. Fue simplemente asombroso. Nunca había visto nada igual, ni siquiera en vídeo ni en ningún otro lugar del mundo. Todos empezaron a corear la frase del imán Hussein en el día de Ashura, el nieto del profeta en Karbala, cuando estaba a punto de ser martirizado. Estamos lejos de la humillación, o nos mantenemos lejos de la humillación. En otras palabras, nunca aceptaremos la humillación. In other words, we will never accept humiliation. And it was just amazing for me to see. Fue simplemente asombroso para mí ver a todas esas mujeres, niños y hombres que no cedían. Increíble. ¿Cómo va a derrotar Estados Unidos a un pueblo así? No es posible. Si los analistas y expertos estadounidenses, esos supuestos expertos en Irán que odian tanto a Irán y a la cultura iraní, hubieran leído sobre el imán Hussein y Ashura, se habrían abstenido de atacar a Irán. Habrían reconocido que esta no es una guerra que se pueda ganar. Pero en cualquier caso, es triste ver lo malvado que es Occidente, cuando Trump habla de lo agradable que es hundir barcos en lugar de capturarlos, y el público se ríe. Es repugnante, el régimen, sus periodistas, sus medios. Es simplemente temible. Sabes, Nima, en Irán, quiero decir, esto es anecdótico, las mujeres tienen miedo de ducharse. Tienen miedo de que si bombardean la casa no tengan la ropa puesta. ¿Hasta qué punto puede ser malvado y siniestro el régimen de Washington? ¿Hasta qué punto pueden ser malvados y siniestros esos periodistas, comentaristas y analistas occidentales? ¿Qué tan cobardes y bestiales son? Están por debajo. No, no son animales. Están por debajo de los animales. Pero en cualquier caso, la firmeza de los iraníes es extraordinaria. Y creo que todas las mentiras y desinformaciones de Trump y sus aliados están saliendo a la luz. Dijeron, si recuerdas, después de 3 o 4 días, que los misiles y drones iraníes estaban disminuyendo en cantidad. No sé si lo recuerdas, publicaron un gráfico. Y sin embargo, Irán los está atacando día y noche en Palestina, en la Palestina ocupada, en toda la región del Golfo Pérsico. Les están machacando y han cerrado el estrecho de Hormuz. No permitirán que salga ni una gota de petróleo hasta que la guerra termine, no con un alto el fuego. Irán no aceptará un alto el fuego. La guerra debe terminar en términos aceptables para Irán, y esos términos deben garantizar que en el futuro Estados Unidos ya no pueda amenazar a Irán. La región no podrá seguir utilizándose como una red de bases militares para atacar a Irán. Las dictaduras árabes desde el Golfo Pérsico o bien deben desaparecer, o bien transformarse por completo. Tendrán que compensar los crímenes en los que ayudaron a participar. No son neutrales. Y tendrán que proporcionar un entorno en el que Irán ya no se sienta amenazado. Punto. Así que eso va a cambiar. Con el régimen de Trump ahora, se ven todas esas declaraciones contradictorias. Un minuto dice que la guerra está a punto de terminar. Al siguiente dice que va a destruir a la nación iraní. Va a destruir a la nación iraní. Y no hay indignación en Occidente. Y esos supuestos iraníes en Estados Unidos que se manifestaron a favor de Trump y en Canadá, esos necios o esos criminales, muchos de ellos están en nómina. Lo sabes tan bien como yo. Hay cientos de canales de televisión iraníes en Occidente, financiados por los servicios de inteligencia occidentales. Hay granjas de troles. No quiero entrar en eso, pero muchas de esas personas son mercenarios y sus familias, y algunos necios. Pero el hecho es que Trump lo ha dicho abiertamente. Él no puede, pero dice que va a destruir Irán, la nación. Y no hay indignación moral.
No ves a periodistas occidentales en The Guardian diciendo este es un criminal de guerra, debe ser arrestado. No ves eso en Fox News ni en CNN, porque las élites de Estados Unidos no tienen moral. No tienen brújula moral. Y son unos cobardes. They have no moral compass and they're cowardly. Professor Marandi, you've mentioned they're bombing, highways. Profesor Marandi, usted mencionó el bombardeo de las autopistas. Hemos sabido por la Media Luna Roja iraní que hasta ahora han bombardeado 77 centros médicos en todo Irán. Observando la situación actual y los objetivos que están atacando, ¿cree que tienen alguna estrategia o simplemente están generando sufrimiento para el pueblo iraní? Están haciendo todo lo posible por destruir a esa gente. Es tan absurdo. Aquellos que antes argumentaban, incluso Donald Trump decía, voy a liberar al pueblo iraní. Los está atacando. Se puede ver que están atacando al pueblo iraní. No están atacando otra cosa. No tienen inteligencia. Antes de que comenzara esta guerra, decían que tenían mucha información, que conocían las partes estratégicas de Irán y que iban a golpearlas. Pero por lo que hemos visto hasta ahora, tenemos reporteros de CNN en Irán informando de lo que está ocurriendo en este momento y funcionarios iraníes confirmando que están atacando a civiles. Nima, they know what they're doing. Nima, saben lo que están haciendo. Todos esos hospitales, todos esos centros médicos se pueden encontrar en línea. Puedes usar aplicaciones iraníes, puedes usar Google Maps, puedes usar aplicaciones chinas. Todos son entidades conocidas. Todas las escuelas, todos los hospitales, todas las comisarías locales, todos los centros de ambulancias, los centros de emergencia, la Media Luna Roja, que también ha sido bombardeada. Todo esto es intencionado, no accidental. Es deliberado. ¿Por qué? Porque han fracasado. Bueno, ante todo, son bárbaros y genocidas. Recuerda que el embajador estadounidense en la Palestina ocupada dijo eso, y también muchos estadounidenses, o mejor dicho, las élites, dicen que los israelíes son el ejército más moral del mundo. Para el régimen de Washington, el estándar de moralidad no importa. Están enfadados porque no han conseguido derrotar al ejército de Irán. Las fuerzas, los guardias, los voluntarios, la policía, todos. Irán ha logrado resistirles. No pueden hacer nada contra las capacidades de misiles y drones de Irán. Después de todo este tiempo, ya van 12 días, los iraníes los están golpeando día y noche. Así que están frustrados, están molestos. ¿Y qué hacen? Se vengan del pueblo. Intentan crear miedo y terror para que la gente tenga miedo. Las mujeres y los niños están aterrorizados. Las madres temen por sus hijas, los hombres también. Esto es lo que quieren. Por eso llevaron a cabo intensos bombardeos durante la manifestación de ayer. Querían aterrorizar a esa gente, provocar una especie de estampida y humillarlos. Pero ocurrió lo contrario. Ahora está ocurriendo lo contrario en todo el mundo. El mundo está con Irán. Los medios occidentales, ya sean los liberales, la llamada izquierda o los llamados conservadores, los medios de Epstein, todos ellos, no pueden ocultar la realidad. La narrativa de 40 años sobre Irán se está derrumbando. La gente está reconociendo quién es el malvado y quién es el bueno. El pecado de Irán es decir no al genocidio. El pecado de Irán es decir no al etnosupremacismo. De eso tratan todas estas guerras. De eso tratan todos estos atentados terroristas y el envío de terroristas a Irán. Eso es lo que son todas las sanciones, las bárbaras sanciones de máxima presión. Mientras Irán se mantiene al lado del pueblo de Gaza y del pueblo de Cuba, los regímenes de nuestra región, desde Erdogan hasta Sisi, pasando por Mohammed bin Zayed, Mohammed bin Salman y los demás, todos están del lado de Trump. Todos forman parte de la coalición de Epstein. En este mismo momento, Irán ha eliminado casi todos los sistemas de radar estadounidenses en la región, en el Golfo Pérsico. Turquía está ayudando ahora mismo a los estadounidenses e israelíes mediante una instalación de radar en Turquía para hacer frente a los ataques con misiles iraníes y ayudarles a llevar a cabo ataques contra Irán.
Esta es la coalición de Epstein más amplia con la que estamos tratando. That we're dealing with. Uno de los principales puntos estratégicos hasta ahora para el ejército iraní ha sido atacar todos esos radares en el Golfo Pérsico. De alguna manera, los israelíes, junto con Estados Unidos, están ahora un poco ciegos, ya sabes, porque el sistema de alerta aérea ya no funciona. Solo tienen un corto tiempo para llegar a los lugares seguros que el gobierno israelí ha designado para ellos. Pero, en general, no parece que esta pueda ser una situación sostenible para los israelíes. ¿Qué puedes decir sobre la intensidad y los movimientos estratégicos del ejército iraní hoy, el IRGC, junto con el ejército regular, en relación con estos ataques? Mencionaste que el número de misiles se ha reducido. La cifra ha bajado, pero ¿qué pasa con los objetivos? ¿Siguen atacando los mismos? ¿Necesitan hacer lo mismo que en los primeros días del conflicto, o la reducción ha sido intencionada, a propósito? Well, the number of missiles were Bueno, reduced. el número de misiles se redujo después de los 3 o 4 primeros días, porque Irán estaba enviando grandes oleadas de misiles y drones más antiguos para destruir los sistemas de defensa aérea y agotar sus misiles tierra-aire. Los misiles que Irán utilizó durante la primera semana, 8 o 9 días digamos, no estoy del todo seguro, eran casi exclusivamente junto con los drones, modelos fabricados hace unos 15 o 20 años. Después de eso, Isaac Anschwinstworers, Ennis, en Twibstnithreistes, en Rard, es overtar los sistemas de Inexting. Empty the surface-to-air missile systems. Then they started using not Entonces empezaron a usar, no la tecnología más nueva o avanzada, sino misiles construidos hace poco más de una década. Y todos estaban logrando atravesar, o casi todos. Por supuesto, los misiles y drones iraníes han estado haciendo lo mismo al otro lado del Golfo Pérsico contra activos estadounidenses. No solo bases de Estados Unidos, sino cualquier cosa que pueda definirse como un activo estadounidense. A definición se ampliará si continúa el ataque a la infraestructura iraní y la masacre de personas comunes. Dado que estos regímenes, estas dictaduras familiares árabes, son cómplices, Irán tendrá que responder. are complicit, then Iran will have to retaliate. I mean, they've struck Quiero decir, han atacado plantas desalinizadoras en Irán. if they're going to go there. Si van a llegar a ese punto, si Irán se ve obligado a hacerlo, dado que estos regímenes y las fuerzas de ocupación estadounidenses en esos países árabes dependen completamente de las plantas desalinizadoras, tendrían que abandonar la península arábiga, tendrían que refugiarse en Yemen o en Irak. Así que este es un camino directo a seguir, y estos regímenes están permitiendo que Estados Unidos lo haga. Ya hemos visto indicios de que Estados Unidos incluso está utilizando su territorio para lanzar misiles, no aviones, sino misiles lanzados desde países del Golfo Pérsico. Missiles are being fired from countries in the Persian Gulf. For example, you saw 3 American jets were Por ejemplo, viste que están utilizando a esos países, Arabia Saudí, Kuwait, todos ellos. No creas ni una palabra de lo que dicen. Así que si Estados Unidos aumenta su implicación o si Estados Unidos intensifica el conflicto, Irán puede intensificarlo mucho más que Estados Unidos, porque los activos que existen en la región del Golfo Pérsico, en esos países, en esos regímenes familiares, son muy valiosos para Occidente. Todas esas refinerías, todas esas plantas petroquímicas, todos esos yacimientos de petróleo y gas, todos esos petroleros y puertos, esto devastaría a Estados Unidos. El precio del petróleo se dispararía. El precio de la gasolina se dispararía. oil will go through the roof, the price of gas will go through the roof. And even if there's a halt in hostilities, Y aunque haya una pausa en las hostilidades, no habrá nada que sacar del Golfo Pérsico. Ningún petrolero, nada en movimiento. Y Estados Unidos ya está sufriendo. Es decir, no solo ha subido el precio del petróleo y seguirá subiendo, aunque intentaran manipularlo ayer, sino que cada día faltan 20 millones de barriles de petróleo en el mercado. being added Cada día se suman 20 millones más a la cantidad que ya no está disponible para los consumidores. Así que, después de
digamos 10 u 11 días, quizá un poco más de 10 días, estamos hablando de aproximadamente 200 millones de barriles de petróleo que no están en el mercado cuando deberían estarlo. Barrels of oil is not on the market that was supposed to be there. And then that oil is overwhelmingly sold. Y luego ese petróleo se vende abrumadoramente en dólares. Gran parte de ese dinero va a la bolsa estadounidense, o a la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos, o a la compra de armas estadounidenses, porque estos regímenes árabes adquieren enormes cantidades de armamento. Ni siquiera saben cómo usarlo, ni siquiera tienen el personal, ni siquiera tienen los pilotos para volar los aviones, por no hablar de nada más. Simplemente los compran porque reciben comisiones, los príncipes las reciben, y también los senadores estadounidenses, y ya sabes, así funciona, o los europeos. Así que la industria armamentística está sufriendo. La bolsa sufrirá. El consumidor, el consumo que proviene de, quiero decir, hay tantas capas de daño que Irán puede infligir a Occidente. Pero el daño definitivo será el colapso de las economías occidentales. Y eso está sobre la mesa. And that is in the cards. That is doable. It will happen if they Eso es factible. try to. Sucederá si escalan y tratan de abrir el estrecho de Hormuz por la fuerza, o si intentan destruir infraestructuras clave. Eso sucederá. No pueden ganar esta guerra. Irán está decidido a garantizar que esta guerra termine de una manera que asegure la seguridad iraní en el futuro, que estos problemas se resuelvan y que Estados Unidos no pueda volver a amenazar a Irán en el futuro. La seguridad de Irán estará garantizada durante las próximas décadas. Lo mismo ocurre con los aliados de Irán en toda la región. Estados Unidos no podrá poner fin a esto sin que los problemas de la región se aborden de una forma u otra. Esto terminará en una derrota estratégica para Estados Unidos y, por extensión, por supuesto, para el régimen israelí, sin duda. And by extension, of course, the Israeli regime. No doubt. There was a phone call between, the foreign minister of Hubo una llamada telefónica. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón llamó al ministro de Asuntos Exteriores de Irán. ¿Qué están pidiendo? ¿Cuál es el problema? Sabemos que Japón, ya sabes, la realidad del estrecho de Hormuz ha afectado duramente a la economía japonesa. Es uno de los países más dependientes en lo que respecta al estrecho de Hormuz. Más del 90% de su energía pasa por allí. Pero ¿cuál es la política? ¿Cuál fue la respuesta iraní al ministro de Asuntos Exteriores japonés? To Japanese foreign minister. Nima, you've been doing this program Nima, for- llevas haciendo este programa al menos un par de años, ¿verdad? I don't know how long it began. No sé exactamente cuándo empezó. Hemos estado hablando desde hace mucho tiempo, quizá un par de años ya. Tienes muchos invitados en tus programas. Creo que la gente que ve tu programa, no solo tú y yo, sino los demás, sabía que esto iba a pasar. Sabían que si Estados Unidos atacaba a Irán, Irán respondería en todos los frentes. Así que tu comunidad de espectadores, que ve a tus otros invitados, y tú tienes mejores invitados que yo, ya lo esperaba. ¿Cómo es posible que Trump, después de que empezara la guerra, dijera que le sorprendió que Irán respondiera en la región del Golfo Pérsico? Eso demuestra la absoluta ignorancia de las élites en Washington. Y quizá quienes sí sabían algo lo ocultaron, porque anteponen los intereses de Israel. Those who did know a thing or two, they hid it because they're Israeli firsters. They don't care about American interests or the global economy. No les importan los intereses estadounidenses ni la economía global. Ahora mismo les importa el sionismo. ¿Oyes las bombas? En fin, no les importa la economía. No les importa la economía japonesa. El régimen israelí y los israelíes de primera que dirigen Estados Unidos no se preocupan por la economía de Japón. No lo sé. Hubo una gran explosión en nuestro vecindario. Este es, digamos, el barrio en el que estoy ahora. Son todas casas. Son todas, ya sabes. En fin. Así que el régimen israelí y los estadounidenses son quienes crearon esta crisis. Por eso, cuando el ministro de Asuntos Exteriores japonés se comunica y contacta con los iraníes, por supuesto que le preocupa su economía, porque son extremadamente dependientes. Y por supuesto, incluso peor que Japón, está la India. And of course, even worse in Japan is India. And the Indian Prime Minister made the foolish mistake. Y el primer ministro indio cometió el error insensato de alinearse con Netanyahu. No tienen reservas de petróleo.
No tienen una reserva estratégica. No sé si puedes oír las explosiones. No tienen reservas estratégicas. Japón sí las tiene. Así que India va a verse muy afectada, incluso más que Japón. Pero la cuestión es, cuando contacten con Irán, ¿qué esperas que respondan? ¿De acuerdo, aceptaremos el alto el fuego? Por supuesto que no. Okay, we'll accept a ceasefire? Of course not. We're not going to allow them to regroup and then. No vamos a permitir que se reagrupen y luego nos ataquen de nuevo dentro de 8 meses, fingiendo tener negociaciones y luego bombardeándonos otra vez. No va a suceder. Se acabó. Seríamos unos necios si aceptáramos eso. Así que puede llamar él, pueden llamar todos los ministros de Asuntos Exteriores del G7, pueden llamar los primeros ministros. No hace ninguna diferencia. Esta guerra terminará con un cambio fundamental en nuestra región. Estados Unidos y sus aliados ya no podrán amenazarnos como lo hacían antes, e incluye a los aliados de Irán. ¿Será este el final? Tal vez no, pero será un cambio enorme, y Estados Unidos será un imperio disminuido, sin duda. Este es un punto de inflexión. Así que realmente no importa lo que diga el ministro de Asuntos Exteriores japonés. Las exigencias fundamentales de Irán no cambiarán. Irán tiene mucha confianza en sí mismo. Won't change. Iran is very self-confident. Iran is striking back with intent. Irán está contraatacando con intensidad. Los ataques de los últimos 2 o 3 días han sido muy intensos en todos los frentes. Y los estadounidenses no pueden hacer nada al respecto. Por eso matan a tanta gente. Por eso asesinan y masacran a niños y bebés en todo Irán. Pueden contactar con Irán, pueden intentar asaltarlo o tratar de tomar el estrecho de Hormuz, pero no funcionará. Hará que las cosas sean mucho peores para ellos. Lo empeorará de forma permanente. Porque si la guerra termina sin la destrucción de las instalaciones de petróleo y gas en toda la región y el Cáucaso, habrá un daño permanente para la economía global, pero seguirá funcionando. Pero si la situación llega al límite, eso será todo. Tendremos una depresión económica mundial como nada que la gente haya visto en los últimos 2 siglos. People in the last couple of centuries have ever seen. We had Iran, the head of the Iran National Security. Tuvimos al jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, diciendo que el estrecho de Hormuz será o bien un estrecho de paz y prosperidad para todos, o un estrecho de derrota y sufrimiento para los belicistas. Y profesor Marandi, ¿cree usted que? Él publicó ese mensaje en varias lenguas. Do you think that And he tweeted that in multiple languages. El Dr. Larijani lo publicó en Twitter en Tharki Sectors. Yeah, exactly. What is the message? Because we had the Sí, exactamente. ¿Cuál es el mensaje? Porque tuvimos a uno de los funcionarios en Irán, Kamal Karasi. Muchas personas lo conocen porque fue uno de los principales asesores del líder supremo de Irán, y supongo que también es asesor del nuevo líder. Dijo que las negociaciones ya no son la solución para los iraníes porque no confían en los estadounidenses para negociar. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué opinas de lo que dijo en esa entrevista con CNN? What do you make of what he said on CNN, interview he had on CNN? The facts on the ground have to change. The facts Los on the hechos ground sobre el terreno tienen que cambiar. Los hechos sobre el terreno en toda la región tienen que cambiar. En estas dictaduras familiares árabes, los Emiratos, Omán, Qatar, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudí y también en Irak, en el norte de Irak, en la República de Azerbaiyán, los hechos sobre el terreno tienen que cambiar. Irán ya no tolerará amenazas, ya no tolerará la colaboración con el régimen israelí o el régimen de Trump que pueda generar problemas de seguridad nacional para el país. Así que negociar con Estados Unidos, that can ¿por qué deberíamos siquiera hablar con ellos? problems for the country. Son unos mentirosos. Negotiating with the United States, why should we even talk to them? They're liars. They break their promises. They're deceitful. Rompen sus promesas, son engañosos. No se puede negociar con el régimen de Trump. Si dice que mañana hará A, ¿realmente lo hará? No. Negociar con él es cosa de tontos. It's for the fools. Lo que tiene que ocurrir es que los hechos sobre el terreno satisfagan a los iraníes, y eso será un gran cambio. Así que ya no se trata de un papel, ni de promesas de la Casa Blanca. Su papel no vale nada. Sus promesas no valen nada. No valen nada. Pero lo ofsos registrar, detais en mino frindon la Canberra. But the facts on the ground will determine
when the war comes to an end. From what we've learned from the Iranian president, he's Por lo que hemos preparing the aprendido del economy presidente for a iraní, long está preparando la economía para una guerra prolongada. La economía está entrando en la misma fase que tuvimos durante la guerra entre Irán e Irak. La gente sabe cómo funciona. Y la mayoría de las personas que ahora están al mando, responsables de elaborar e implementar las políticas, son las mismas que participaron en aquella guerra. Usted mismo estuvo en esa guerra y entiende lo que está ocurriendo y cómo la economía se está preparando para una guerra larga. Nima, you know Iran. Iran has 15. Nima, tú conoces Irán. Irán tiene 15 vecinos. Creo que el ataque a la refinería que llevaron a cabo, que esparció material venenoso por todo Teherán, fue un ataque químico contra el pueblo iraní. Creo que mi tos ha empeorado por eso y que provoca cáncer. Han enviado mensajes a las personas que resultaron heridas durante la guerra por armas químicas, las mismas armas químicas que Occidente dio a Saddam, para que no salgan. Así que creo que mi tos está por esto y pido disculpas. Es como la tercera o cuarta vez que hago. Irán tiene 15 vecinos. Puede importar y exportar lo que necesites del norte y el este. From the north, from the west, and from the east. There's nothing that the Americans can do about it. No hay nada que los estadounidenses puedan hacer al respecto, y será difícil, no tengo ninguna duda. No tenemos ninguna duda de que la vida se volverá más difícil con el paso del tiempo, pero no tenemos otra opción. Tenemos que cambiar los hechos sobre el terreno para que la economía funcione. Se volverá más difícil para todos nosotros, sin duda, y la gente morirá. Estados Unidos seguirá atacando a mujeres y niños para crear terror. Y por supuesto, el régimen sionista siempre hace eso. Pero continuaremos hasta conseguir lo que queremos, lo que exigimos. Irán es un país del tamaño de Francia y el Reino Unido juntos. ¿Cómo va a detenernos o estrangularnos Estados Unidos? No es posible. Stop, strangle us. It's not doable. We will be able to get what we need, whether it's Podremos conseguir lo que necesitamos, ya sea comida, armas u otros suministros. Nos las arreglaremos durante este periodo, y la guerra llegará a su fin. Estamos preparados para una guerra muy larga, pero terminará, porque Estados Unidos no puede mantener esto mucho más tiempo. Puede que lleve unas semanas, quizá unos meses, pero no es sostenible. La economía estadounidense está en mal estado, y la situación política allí no es buena. El gasto es probablemente de al menos 2 o 3 mil millones de dólares al día. Quiero decir, tienen que traer todo lo que necesitan, desde Estados Unidos hasta nuestra parte del mundo cada día. from the United States all the way to our part of the world every day. And they're firing off missiles. Y están lanzando misiles y drones, y los están derribando y luchando como si no hubiera un mañana. Jet fuel. Están gastando enormes cantidades de combustible para aviones, que por supuesto, ¿de dónde crees que viene ese combustible? ¿Quién se lo está proporcionando? Quiero decir, ellos son quienes suministran el petróleo a Aliyev, el petróleo a Netanyahu para librar sus guerras y producir su propio combustible para aviones. Pero ¿quién le da a Estados Unidos todo ese combustible para realizar sus bombardeos? Eso es algo que probablemente habrá que abordar. Pero el punto es que, para Estados Unidos, el coste de la guerra, directo e indirecto, es enorme, y es una guerra de elección. Para Irán, es una guerra de supervivencia, y Irán tiene muchos medios para sostenerse hasta derrotar al enemigo. It defeats the enemy. As we talk, there is a video. Mientras hablamos, acaba de salir un video de Netanyahu. Sigue hablando del tema. Es increíble ver lo delirante que puede ser esta gente. Está diciendo que el pueblo iraní saldrá a ayudar a Israel y a Estados Unidos. Sabemos que eso es un movimiento desesperado por su parte. Por otro lado, profesor Menéndez, creo que lo que están soñando, antes de que continúe, solo quiero decir, no es solo Netanyahu. Son The Guardian, The Independent, el periódico The Times de Londres, The Washington Post, The New York Times. Todos mienten a su público y dicen el pueblo iraní. El pueblo iraní nunca estuvo de su lado.
El pueblo iraní nunca los apoyó. El pueblo iraní nunca apoyó a los terroristas ni a los asesinos. Of they not themed por der Puig lo design sang. Amzik free. Supported the Islamic Republic of Iran. All of them lie. It's not just Netanyahu. Netanyahu is just No es solo Netanyahu. Netanyahu está más reclutado, pero los demás no son diferentes. Justifican la guerra creando estas narrativas sobre querer salvar al pueblo iraní. También contribuyen a hacer posible la guerra demonizando a Irán, mintiendo sobre la sociedad iraní. Pero ahora mira, bajo los bombardeos, la gente está en las calles. Una gran bomba explotó cerca, en Isfahán. Publiqué una foto. La gente estaba protestando. Se puede ver la explosión cerca, pero se mantienen firmes. Occidente no te muestra eso. Los medios occidentales no lo hacen, así que no son diferentes de Netanyahu. Perdón, te interrumpí. So they're no different from Netanyahu. Sorry, I interrupted. On the other hand, what the dream is on the part. Por otro lado, lo que básicamente sueña Donald Trump es que el pueblo kurdo haga algo a su favor. Hemos sabido por Reuters que los kurdos en Siria dijeron a los kurdos en Irak que no están contentos con lo que han recibido de los estadounidenses, porque los estadounidenses de algún modo los traicionaron en Siria, y están mostrando su comprensión hacia lo que llamamos el Kurdistán turco-iraquí. Va a ser eso un gran problema para Irán al enfrentarse a estas personas que cruzan desde Irak. ¿Y qué tan grave es ese problema? ¿Es algo que podría abordarse a nivel regional o debería decidirlo el Estado? Regionally, or the state should decide about. Ante todo, los kurdos iraníes, su relación con Irán es históricamente muy diferente de la relación que tienen los kurdos en Turquía o Irak con sus respectivos gobiernos. El vínculo es mucho más fuerte. Permíteme darte un ejemplo. Cuando Saddam Hussein llevó a cabo aquella famosa operación Anfal, si no recuerdo mal, así se llamaba, contra los kurdos del norte de Irak, 2 millones de kurdos huyeron a Turquía y 2 millones huyeron a Irán. Los iraníes abrieron sus fronteras. Todos entraron en Irán. Se les permitió entrar libremente. En Turquía cerraron las fronteras y no dejaron entrar a ninguno. Se quedaron atrapados en la frontera, dentro de Irak. La relación es completamente diferente. Y más allá de eso, ya sabes, si los iraníes tratan así a los kurdos iraquíes, imagina la relación dentro de Irán. The relationship inside Iran. The relationship is deep. Religious. La relación es profunda, religiosa, cultural. Nowruz es una festividad para los azeríes, la República de Azerbaiyán y los kurdos en Irak, así como en todo Irán. Así que los azeríes también son chiíes. Y muchos en la República de Azerbaiyán quieren mantener relaciones muy estrechas con Irán. Muchos quieren formar parte de Irán, y muchos iraníes también quieren que la República de Azerbaiyán forme parte de Irán, ¿verdad? Son relaciones estrechas. Esa no es la política del gobierno iraní. Pero si preguntas a la gente en Irán, dirían que quieren que vuelva a ser parte de Irán. Así que los lazos que existen entre los iraníes son muy fuertes. Y Occidente, si impulsa a los grupos terroristas kurdos y a sus representantes en el Kurdistán iraquí para que apoyen a esos grupos, lo único que ocurrirá es que And the government in North Iran. Yeah, Profesor Marandi, ¿ve? can you hear me? Could you? We didn't. no oímos tu última frase. Si ocurre, si los grupos terroristas kurdos con base en el norte de Irak y el gobierno kurdo autónomo allí ayudan a los estadounidenses y atacan a Irán, lo que sucederá es que las Fuerzas Armadas iraníes, junto con la resistencia iraquí y las Fuerzas Armadas iraquíes, pondrán fin al gobierno autónomo en el norte de Irak. Se acabará. Serán los grandes perdedores. La banda de la familia Barzani, la mafia que controla el norte de Irak, desaparecerá. Así que no es una situación ganadora. Lo mismo ocurre con la República de Azerbaiyán. Los iraníes han advertido a Aliyev que deje de ayudar al régimen israelí, y si ocurre algo, caerá de inmediato. No tiene ninguna posibilidad. La gente de su país, un gobierno dará el poder. People in his country will, a decent government will take power. The people will come to power. So it's to their own interest. La gente llegará al poder. Así que les conviene dar un paso atrás y abstenerse de destruir sus propias vidas y su propia prosperidad. Para estos regímenes,
Es mejor conservar lo que tienen que obedecer a Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos es fiel a sus amigos? Traicionó a sus aliados en Siria. Incluso ahora, en el Golfo Pérsico, vemos a élites cercanas a las familias reales decir que Estados Unidos no le importan, que solo le interesa proteger al régimen israelí. Estados Unidos enviará a la gente a la muerte, pero cuando las cosas van mal, no los ayuda. Cuando están perdiendo, cuando están siendo derrotados, simplemente se marcha. Así ha sido siempre Estados Unidos. Así que no siento ninguna preocupación por la República de Azerbaiyán ni por el norte de Irán. The Republic of Azerbaijan or northern Iraq. What do you make of Donald Trump's ¿Qué opinas de los comentarios de Donald Trump sobre el nuevo líder supremo de Irán? Dijo que no está contento con eso, y no es la primera vez. Tenemos una larga historia de Irán enfrentándose a este tipo de mentalidad, que se remonta a Mohammad Mossadegh en 1953. Y ahora, en 2026, es tan extraño que un país ni siquiera es tan relevante para decidir sobre la ciudad de Nueva York, y está hablando del presidente de Irán. ¿Quién va a ser el presidente? ¿Quién va a ser el líder supremo de Irán? ¿Quién es adecuado para ese cargo? ¿Quién es Donald Trump para decidir eso? ¿Cómo percibe Irán estos extraños comentarios del presidente de los Estados Unidos? Well, this is an empire. You saw. Bueno, ya sabes, esto es un imperio. Viste al secretario de Estado de Estados Unidos en Davos hablando de lo grandioso que era el imperio. Creo que si vives en Brasil, los latinoamericanos saben exactamente lo que los conquistadores les hicieron durante esos 500 años. Y lo que ha ocurrido en África, el saqueo de África y en toda Asia, las guerras del opio. Esto es lo que le gusta al secretario de Estado de Estados Unidos. Y por supuesto, se nota que es sincero porque le gusta el genocidio en Gaza, le gusta bombardear a los iraníes. Así que decía que los 500 años de colonización, aquellos días gloriosos, deben ser revividos. Estaba molesto por la independencia y la descolonización, diciendo que los estadounidenses tienen que volver y resucitar esa era de gloria. Y todos esos europeos le aplauden como focas. Así que, ¿por qué no iba a hablar Trump de esa manera? Pero de eso trató la Revolución Islámica, de que Estados Unidos no volviera jamás a dictar las condiciones al pueblo iraní. Y no va a volver a ocurrir. Creo que después de lo que Irán le haga a Estados Unidos en esta guerra, muchos otros países dejarán de escuchar a Trump. Le ignorarán más y le desafiarán más que antes. Creo que va a haber grandes cambios en todo el mundo después de que Irán inflija a Estados Unidos una derrota estratégica decisiva. Ya ha ocurrido. Estados Unidos ya ha sido derrotado, pero aún no se ha asimilado. Uno de los principales puntos que Khalilzad destacó en su entrevista fue que el problema entre Estados Unidos e Irán está más relacionado con la economía, que a la hora de encontrar una solución al conflicto, la economía podría ayudar a aportar algo de sensatez a la situación. Hablaba de la cuestión del estrecho de Hormuz. ¿Ves a Irán aplicando el mismo tipo de políticas que los yemeníes y Salah han estado utilizando en el Mar Rojo, permitiendo el paso de los petroleros chinos, pero bloqueando a otros? ¿Qué tan selectivo crees que será Irán en sus políticas en el estrecho de Hormuz? ¿Cómo lo ves? Sí, es muy posible que a partir de ahora sea así. Incluso después de que termine la guerra, los iraníes han dicho que en el futuro planean cobrar dinero por cada barco que pase por el estrecho de Hormuz si quiere seguridad, porque tienen que pagar por lo que han hecho al pueblo iraní. Así que algo así como un peaje, algo por el estilo, donde tengan que pagar. Todo ha cambiado, Nima. Irán está muy seguro de sí mismo. Cuando decían, vuestro país se desmoronará, el Ayatollah Khamenei respondió, no, estamos con Dios, estamos en el lado correcto, estamos del lado de los oprimidos, y somos firmes, y derrotaremos al enemigo. Iraníes comunes creyeron en eso. Many ordinary Iranians believed that, many were doubtful. Now, not just Muchos tenían dudas.
Ahora no es solo en Irán, la gente de todo el mundo está asombrada. Durante 12 días, las fuerzas combinadas de Estados Unidos desplegaron todo lo que tenían en la región, todo Occidente. Los franceses querían enviar un portaaviones, los británicos también, todos querían, pero no pueden. No pueden derrotar a Irán, no pueden derrotar al eje de la resistencia. Y ahora quienes estaban preocupados se sienten mucho más seguros. Te lo dije, cuando fui ayer a la calle Engelab y estaban bombardeando cerca, intentando deliberadamente crear miedo, la gente no se movió. Quiero decir, hay grabaciones de eso por ahí. Publiqué algo en Twitter. En realidad no era mi propio vídeo, sino de la televisión iraní. Es realmente impresionante. It's just quite stunning. So, Así que el estrecho de Hormuz está bien protegido por Irán. Y si Estados Unidos y sus aliados llevan a cabo un asalto, sufrirán grandes bajas. Pero no hay duda de que Irán no permitirá que pase ningún petróleo ni gas. Si es necesario, Irán destruirá todos los petroleros y luego todas las instalaciones para asegurarse de que Estados Unidos no se salga con la suya. ¿Quiere Irán que eso ocurra? No. Irán quiere que el estrecho de Hormuz permanezca abierto, un estrecho para la prosperidad, para los iraníes, para la gente de la región y más allá. Pero estamos donde estamos por culpa de Netanyahu, los sionistas y su compinche Trump. Así que tendremos que ver cómo se desarrollan las cosas. How much we'll is have to see how things play out. yeah, how much is Europe involved in the ¿Cuánto está implicada Europa en los ataques actuales contra Irán y en los ataques realizados hasta ahora? Porque nos dicen que sus acciones son principalmente defensivas, que están intentando defender, por ejemplo, a Chipre. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre su colaboración con Estados Unidos e Israel en estos ataques? All US bases, all NATO bases. Todas las bases estadounidenses, todas las bases de la OTAN, están siendo utilizadas para ayudar a Estados Unidos. Aquí el gobierno griego y el gobierno turco son aliados, están juntos. Ambos están apoyando esta agresión. Básicamente todas las bases de la OTAN y todos los países de la OTAN, todos los Estados miembros de la OTAN, están implicados. Nadie está exento, excepto quizá España, que creo se negó a cooperar, y no sé cómo terminó eso. No he estado siguiendo las noticias. Pero aparte de eso, todos están implicados. Quiero decir, Grecia, Chipre, Turquía, Italia, los británicos, los franceses, los alemanes, todos están implicados. No creas ni una palabra de lo que dicen. Igual que esos regímenes del Golfo Pérsico cuando afirman que son neutrales, no te creas ni una palabra. No son neutrales. Son cómplices. Unbelievable word that they say. They're not neutral, they're complicit. Yeah. Sí, gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Es un gran placer. Gracias, Nima. Son tiempos tristes de los que estamos hablando. These are dark times, very dark times. The clouds over Son tiempos oscuros, muy oscuros. Las nubes sobre Teherán, las nubes de combustible ardiendo sobre la ciudad, eran un símbolo de esta oscuridad. Pero te dije antes del programa que llegaron los vientos, llegó la lluvia, y hoy los cielos de Teherán están despejados. El sol brillará y el imperio caerá. Sobrevivamos o no, personas como yo, Irán permanecerá. La República Islámica de Irán permanecerá. El eje de la resistencia permanecerá. Y el régimen israelí sería un régimen debilitado, y el imperio sería un imperio debilitado. No tengo ninguna duda de ello. will be a diminished empire. I have no doubt about that. Gracias, profesor Marandi. Thank you, Nima. Gracias, Nima.